Y hemos leído allí en Mateo 18, 18 y 19. ¿Cuántas veces hemos leído estos dos versículos? Y a la letra, pues, nos habla sobre el poder del acuerdo, o el poder en el acuerdo. Y hoy quiero hablar sobre ese tema. Estar en el poder del acuerdo es estar unidos para hacer algo determinado. Y es el caso cuando vamos a la historia en la Biblia. Vemos el caso de Abraham con Sara. Una vez que Dios los saca de allí, de Ur de los Caldeos, estaban en el poder del acuerdo, Sara junto a su esposo Abraham. Vemos una vez que ellos están ya en ese lugar, allí surge un desacuerdo, y es con su sobrino Lot, que escoge entonces vivir en otro lugar, porque allí se presentó un desacuerdo. Vemos que en el poder del acuerdo siempre va a haber esa igualdad de ideas, ese apoyo. Cuando las Sagradas Escrituras hablan del poder en el acuerdo, es muy específico, y por eso quiero hoy que podamos entender sobre el poder en el acuerdo. Vemos en el caso de Moisés, cuando le corresponde sacar al pueblo de Israel de Egipto cuando estaban en la esclavitud. Dios le da la orden a Moisés, pero le da a otra persona para que esté en el poder del acuerdo, que este era Aarón. Están en el poder del acuerdo y juntos en este propósito logran entonces sacar al pueblo de Israel a poseer la tierra. Pero una vez en el desierto vemos que hay desacuerdo, y el pueblo de Israel en el desierto dice en Deuteronomio capítulo 1 que pudieron haber llegado a la tierra prometida en 11 jornadas, tomando como punto de referencia lo que dice en la Sagrada Escritura, y yendo entonces en este tiempo a Google Maps, puede entenderse que Israel pudo haber alcanzado la tierra prometida en solo 7 días. De acuerdo a la cantidad de kilómetros que hay desde Egipto hasta el lugar donde iba a entrar a poseer a través del Jordán, que iba a entrar a poseer Israel, comandado por el general Josué. Vemos que la gente en el desierto durante 40 años vagaron en ese desierto, porque se quejaba mucho, no había poder en el acuerdo. Uno de los casos en el cual vemos al pueblo quejándose, y se quejaban contra Moisés, y a través de esto que causó el pueblo, esto abortó el propósito de Dios para Moisés, sin embargo no para el pueblo de Israel. Pero como Moisés, Dios le había dicho que le hablara a la roca, entonces él no le habló a la roca, sino que la golpeó. Esa roca hoy
Sabemos que es nuestro Señor Jesús, Él es la roca fuerte. Eso es la palabra, porque sabemos que la palabra también es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vemos que Moisés golpeó a la roca y no le habló, porque al Moisés hablarle, le había dicho Jehová de los ejércitos que si le hablaba a la roca iba a fluir el agua. Pero vemos que allí en el desierto no hay poder en el acuerdo. Toda esta falta de poder en el acuerdo hizo que el pueblo vagara durante 40 años, y una vez que, comandados por Josué, como dije anteriormente, le corresponde entrar a la tierra prometida. Solamente vemos a Josué con todas las personas de 38 años para abajo que ingresaron con Josué. Empezaron la lucha, a batallar por su tierra, conforme Dios les había prometido, y conquistan con aquel grupo de personas que Dios pues le permitió entonces a Josué comandarle para poder alcanzar la tierra que Dios ya le había entregado. Vemos que el poder del acuerdo es muy importante. Es muy importante para cualquier plan, para cualquier proyecto, bien sea en la familia, en un ministerio cristiano, en la iglesia, por supuesto, en una empresa, en una nación. Es muy importante el poder en el acuerdo para alcanzar los propósitos de Dios. Vemos el caso de David siendo rey. David siendo rey, Israel tiene que estar en el poder del acuerdo para que su rey esté en el reinado. Vemos el caso de Urías Eteo cuando el esposo de Betsabé, cuando el rey lo manda a buscar para que esté con su esposa, que era Betsabé, luego de que había ocurrido algo allí con David, pues sabemos que David pues incurrió en el pecado de estar con Betsabé, pero entonces él incurre en esta falta y envía a buscar a Urías Eteo, y sin embargo Urías Eteo no quiso llegarse hacia su esposa porque él tenía un compromiso con Israel. Estaban en el poder del acuerdo por tener en posesión la tierra que Dios le había entregado. Y el poder en el acuerdo, y el poder del acuerdo del ejército de Israel era también velar por su rey. Ese rey que le había concedido victorias, muchas victorias le concedió a Israel, había dado su vida desde muy joven el rey David por su pueblo, pero entonces ellos estaban en ese poder, el ejército, en ese poder, en el acuerdo de preservar la vida del rey. Vemos la importancia tan grande. Desde las escrituras podemos entenderlo, que hay una importancia para alcanzar el éxito, estar en el poder del acuerdo. Observamos
Entonces, analizando un poquito cuando vamos a Génesis, dice, cuando Dios le dice a Jesús, dice, hagamos, era porque estaba en el poder del acuerdo con Jesús y Jesús estaba con él. Hagamos el poder en el acuerdo. Vemos entonces cuando vamos a la historia de la reina Esther, cuando es preparada, es capacitada para optar y ser la esposa del rey Asuero, es capacitada, preparada, su belleza, tenía que aprender muchas cosas, leer, cultivarse, iba a ser la esposa del rey. Tenía que ser una mujer preparada para eso. Leyendo, preparándose, capacitándose. Cuando tú quieres ser intelectual, debes leer. Tienes que tener una conversación interesante. Debes leer. A veces nos gusta ver muchos videos, pero se nos olvida leer. Y realmente lo que te va a cultivar bastante, te va a hacer crecer el conocimiento, es la lectura. Cultiva la lectura, que es muy importante. Y sobre todo nosotros como pueblo de Dios leamos las Sagradas Escrituras, la Biblia. Esta biblioteca ambulante en el cual hay una gran riqueza para nosotros y para el mundo entero. Vemos que la reina Esther se capacitó, quiso participar como para ser escogida y así fue. Una mujer hermosa, capacitada para ser la reina, para sustituir a Vasti, esa esposa. Esther sustituyó a la esposa que no estuvo en el poder del acuerdo con su esposo, el rey Asuero. Vemos que cuando no hay poder en el acuerdo, hay fractura en las relaciones. Hay fracturas, pero también en esa relación y en los proyectos. Por eso es que es importante el poder en el acuerdo. Vemos la reina Vasti. La reina Vasti, cuando su esposo la envía a llamar, y ella no quiso presentarse delante del rey, entonces allí surge una fractura. No era bien visto de que la reina hiciera esto al rey, porque una esposa desobediente sería un mal ejemplo, no solamente para las esposas y las mujeres del reino y del reino donde él estaba, donde él gobernaba, sino de los súbditos, de los que estaban en palacio, de los que estaban en la administración. Esto sería, se presentaría la posibilidad de debilitar entonces el reinado del rey Asuero. Por eso es que una esposa, y sobre todo la esposa del rey, tenía que ser muy obediente al rey, una mujer sumisa. Sabemos que estas mujeres, la esposa del rey, gozaba de muchos beneficios, por consiguiente tenía que ser una persona obediente que estuviese en el poder del acuerdo con el rey. Gloria a Dios. Pero esa mujer no estuvo en el poder del acuerdo.
La iglesia de Cristo en este tiempo debe estar en el poder del acuerdo como la novia de Cristo, en el poder del acuerdo con el Rey, que es Jesús. Ese poder en el acuerdo en todo lo que Él envía a hacer. Muchas veces decimos ser la iglesia de Cristo, pero no escuchamos que hablemos del Rey, que lo exaltemos y que lo alabemos. Si somos la iglesia de Cristo, deberíamos exaltar a nuestro futuro esposo, al novio de la iglesia, que es Jesús. Dios está buscando que la futura esposa del Rey lo honre, lo alabe, que exalte al Rey. No una iglesia que se esté quejando y golpeando las promesas del Señor. Recordemos lo que hizo Moisés. Golpeó la roca. Es tiempo entonces de reflexionar en esto. Dios está buscando esa esposa sumisa que respete a su futuro esposo, que lo ame, que diga heme aquí, que no esté pendiente de exaltar al hombre, sino de exaltar al que murió por todos nosotros. Cuando hablamos en el Salmo 133, vemos entonces que las Sagradas Escrituras nos hablan: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor Jehová bendición y vida eterna. Envía la bendición, su bendición, que es la que enriquece y no de tristeza con ello. Envía vida eterna. El poder en el acuerdo es la armonía desde el alma, porque una cosa es estar reunidos en un lugar y otro es estar en armonía. Eso es poder en el acuerdo. Porque cuando una iglesia se reúne y todos estamos de acuerdo en lo que Dios envía a hacer, hay un líder, Dios lo nombra, y ese líder, basado en la Sagrada Escritura, nos va a guiar así como guió Josué a su pueblo, al pueblo de Dios, para entrar y poseer la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Entonces así hay un hombre o una mujer escogidos para este propósito. Cada día tenemos una tierra prometida que alcanzar en un determinado proyecto, en la familia, en el ministerio, en una nación. Cada día tenemos esos retos y la iglesia debe estar sujeta y sobre todo para el propósito por el cual estamos todos aquí, que es irnos con Jesucristo en el momento determinado que Dios ya ha establecido, que solamente Dios conoce
el día y la hora, porque ni los ángeles ni el Señor Jesús lo conocen. El poder en el acuerdo en la iglesia, estar juntos en armonía, apartando toda intolerancia, toda desigualdad, nuestros puntos de vista. Si algo está conforme a la palabra, entonces se va bien. Porque el poder del acuerdo o el poder en el acuerdo es muy importante. Porque cuando hay poder en el acuerdo, todo aquello que se pide se va a lograr, conforme nos dice en Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiese, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos el poder en el acuerdo, muy importante, apartando toda intolerancia, toda desigualdad, negándonos a nosotros mismos. No es lo que a mí me gusta, porque yo vengo con muchos gustos del mundo, en el cual a mí me gusta mandar, y yo vengo así con todas esas cosas, esas cualidades, esas características y cualidades. Pero Dios quiere que nosotros declinemos, que nos neguemos a nosotros mismos para ir en pro de lo que Él quiere. El poder en el acuerdo es muy importante para la iglesia de Cristo. Es importante y muy importante también para tu familia estar en el poder, en el acuerdo, para formar un hijo. Vemos que desde que se fecunda un hijo hay poder en el acuerdo. Para criarlo, para formarlo, hay poder en el acuerdo también entre un padre y una madre. Es conforme a la creación, el génesis de Dios. El poder en el acuerdo es muy importante para todas las metas, para alcanzar y lograr los objetivos con éxito. Los objetivos trazados. Entonces debe haber poder en el acuerdo para poder realizar ese proyecto, y cuanto más el proyecto de Dios, que es el más grande, que es de bendición y de vida eterna. El poder en el acuerdo. Oro por ti para que Dios en este día te conceda la unidad en el Espíritu para alcanzar en el poder del acuerdo tus proyectos. Ahora, Señor, te pido que toques todo obstáculo que impide que los proyectos en cada familia, en cada ministerio y en la nación, todo lo que impide que haya el poder en el acuerdo sea quitado. Que nosotros podamos deponer nuestros deseos insanos y que prevalezca, Señor, tu buen deseo. Porque tú siempre quieres lo mejor para la creación, para todo el mundo. Porque dice las Escrituras que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo te pertenece y tú quieres lo mejor. Que se cumpla, que haya poder en el acuerdo para
alcanzar esos propósitos en cada familia, en cada persona individualmente hablando, en cada familia, en cada ministerio, en la iglesia de Cristo y en las naciones, en mi nación, en tu nación, en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo, donde está la necesidad en este día. Allí en la pareja, donde no ha habido poder en el acuerdo para criar a sus hijos, ministra sobre su corazón, ministra sobre su vida, que haya poder en el acuerdo, en aquellos padres que han engendrado sus hijos, haya poder en el acuerdo para criar, para formar, haya poder en el acuerdo en la iglesia de Cristo para llevar a cabo los proyectos, haya poder en el acuerdo en la nación para alcanzar el propósito de Dios. Toca, Espíritu Santo, en este momento, en el nombre de Jesús, para que haya poder en el